Te damos la bienvenida a El Enjós con Autores, entrevistas cortas que indagan en las publicaciones del Departamento de Filosofía. ¿Nos acompañas? Pues cuéntanos un poco, ¿cómo surge la idea de este libro? Pues mira, en realidad es una constante en mi formación filosófica y en mis estudios, la inquietud por el cine. El cine, soy absolutamente apasionado del cine desde los 18 años, que empecé a ver como el cine de manera más sistemática y sobre todo desde una perspectiva más del arte, y que de a poco me fue formando una manera de mirar el cine, ¿no? Una manera de mirar. Ese es como, digamos, el dato irrecusable que no sé si la palabra es que me obliga, que me compromete como a trabajar con cine. ¿Cómo nace este libro? Nace justamente en el contexto de una discusión que llevo muchos años teniendo respecto a la estética de la representación y a la política de la representación, como un gran tema de investigación que he hecho aquí en la universidad, y que concretamente en el caso de la cultura mexicana y el arte mexicano, mucho de mi trabajo ha sido crítica a la política de la representación de lo mexicano en la tradición del siglo XX, es decir, que tiene que ver prácticamente con toda la estética que se genera con la posrevolución, no solo con el muralismo, sino también con el cine. Ese es como el contexto, un segundo contexto que yo diría. Un tercer contexto es que, sin duda, es la película Los Olvidados, que en el contexto del que te estoy hablando, de crítica de la representación, cuando yo vi por primera vez esa película de Buñuel, en el contexto además donde se filma, que es en la época del cine de oro mexicano, es una película absolutamente contestataria y subversiva a la idea del cine de oro del Indio Fernández, es decir, el indígena como mitificado, la idea como de la gran nación, los grandes paisajes. Y lo que se vuelve muy disruptivo de la película de Buñuel es que justamente es una película contra todo eso, ¿no? Justamente al llamarse Los Olvidados o titularse Los Olvidados, lo que va a llamar la atención es sobre ese otro lado, que es más el lado de la realidad, ¿no? Si pudiéramos decirlo así, social del México de los años 50, 40, por ahí, que es cuando se filma esa película. A partir de eso, y un poco por la experiencia y por la cantidad de cine que yo he visto en mi vida, pues me doy cuenta de que en realidad hay más en común con el cine de Buñuel y Los Olvidados en el cine mexicano en la segunda mitad del siglo XX que con el cine de corte épico y nacionalista. Entonces, a partir de eso es que empiezo a hacer toda una investigación visual cinematográfica, a seleccionar una serie de películas donde lo que justamente se pone en juego es esta crítica a la idea sublimada de lo mexicano. Así es como nace, ¿no? Ahora, filosóficamente hablando, porque esa es la parte como más biográfica, histórica, ¿no?, de mi experiencia con el cine, nace, digamos, de una idea nace o proviene de los estudios de cine de Deleuze, no porque provenga directamente, sino porque los estudios de cine de Deleuze para mí son una referencia absoluta en mis estudios de estética, por la precisión que tienen los estudios, ¿no? Son una delicia respecto a la cultura cinematográfica que el propio Deleuze tenía, pero no solo eso, sino a la taxonomía y a las perspectivas categoriales con los que lo analizan. Entonces resulta que la teoría del cine de Deleuze me sirve como un gran marco de referencia conceptual a partir del cual yo poder ir generando las preguntas sobre mi investigación. En particular hay dos conceptos de Deleuze que me interesan muchísimo, que son el concepto de naturalismo, que eso es muy interesante porque el concepto de naturalismo en el arte generalmente cuando surgen las vanguardias históricas de principios del siglo XX, el naturalismo se desprecia como género literario. Sí, incluso hay quien lo califica de ser un género literario propio de la burguesía y bla bla bla, ¿no? Y Deleuze llama la atención sobre un asunto muy interesante que siempre es muy típico de Deleuze, llamar la atención de esas cositas que parece ser que no importan, pero al final del día importan mucho, que es darse cuenta que el naturalismo es importante literariamente porque logra
capturar, digamos, lo precario y lo inmediato de las demandas existenciales de los individuos, las demandas vitales de los individuos en relación a sus objetos, y que el naturalismo en realidad es una especie de ontología del instinto en la modernidad. Cómo pervive el instinto o cómo instintivamente pervivimos en la modernidad. Donde modernidad significa industria, explotación, alienación, tecnología, y qué pasa ahí con las pulsiones primordiales de la existencia, no solo humana, sino animal, etcétera, etcétera, ¿no? Esa fue un concepto fundamental, porque efectivamente Los Olvidados es una película naturalista que, digamos, desde la perspectiva deleuziana es muy cercana, o si no es que es prácticamente la definición del naturalismo, al menos en cine. Esa es la primera consideración. Y la segunda consideración tiene que ver con la idea de imagen-pulsión en Deleuze, que eso ya es un poquitín más complicado, porque tiene que ver con una tipología de imagen que Deleuze se inventa, ¿no? Como algo que existe entre la imagen movimiento y la imagen tiempo, donde, digamos, si la imagen movimiento funciona mucho más en relación a una analogía del movimiento con el cuerpo, la imagen tiempo es más un estado de conciencia o una sensación pura. La imagen instinto es el punto donde el movimiento y el tiempo se atan en la imagen. Ese es dicho a grosísimo modo. Entonces, lo que yo armo es, a través de eso, es una hipótesis. El cine mexicano es un cine digamos, de influencia naturalista a la Buñuel, ¿no? El estilo del cine de Buñuel. Y entonces planteo la tesis de constelar imagen-expulsión. Es decir, lo que estoy buscando efectivamente en todas las películas que analizo es el modo en que los distintos directores abordan desde momentos históricos y historias distintas y situaciones políticas y económicas distintas la relación entre el instinto y el medio en la sociedad mexicana. Y ahí es de donde nace ese libro. Entonces es un libro de estética del cine, sin duda, por su talante deleuziano, pero creo que no es un libro que hace abstracción de la estética del cine, sino que más bien va haciendo una suerte de fenomenología de la imagen para mostrar cómo el cine mexicano efectivamente se explica por una cierta lógica de la imagen que llamo imagen-pulsión. Okay. Básicamente es eso. ¿Se podría decir que tomas a Buñuel y de ahí partes para explorar a los demás directores, o si es particularmente un libro sobre Buñuel? No, es un libro a partir de Buñuel. Okay. ¿No? Por eso se llama constelación. El concepto de constelación es un concepto que tengo muy como integrado a mi trabajo filosófico. Es un concepto de origen benjaminiano, que tiene que ver con su idea de montaje, con su idea de imagen dialéctica, en fin, una serie de conceptos que están jugándose ahí con Benjamin. Entonces, no es un libro sobre Buñuel, sino es lo que a partir de Buñuel, o cómo a partir de Buñuel el cine mexicano constela la relación entre vida y medio, ¿no? Vida y medio social. Entonces, evidentemente, al referir a Buñuel hay una parte donde trata Los Olvidados, pero también está Felipe Casals, un director de los años 70, Arturo de 70s, 80s, Arturo Reinstein, que es importantísimo, que también es un director de los 70s y de los 80s, Amat Escalante, que es un director absolutamente contemporáneo, Iñárritu, que bueno, es famosísimo por Amores Perros, en fin, Tatiana Hueso, que acaba de ganar un premio sobre el documental del ECO, que también tiene una película de ficción y algunos documentales que están siempre en este tenor de cuál es la relación entre la demanda inmediata, que es la pulsión, y el medio en el que se realiza, ¿no? Pero me interesa mucho mostrar que efectivamente es una constelación. ¿Qué es lo que constela? No es que constele Buñuel, es que constela la pulsión estética de Buñuel en ese cine, ¿no? Como una manera de mirar la relación entre toma-montaje, encuadre-montaje, como una forma de trabajar la relación entre vida y medio. Entonces lo que hago es constelarlo a través de una selección de 30 películas que aproximadamente, no me acuerdo exactamente el número exacto, no tengo un número tal cual,
pero que lo que intentan es como construir digamos, una estética de cómo ha funcionado la categoría de naturalismo inscrita en la noción de imagen-pulsión en el cine mexicano. Entonces, no es, en sentido estricto, no es un libro sobre Buñuel, aunque, digamos, el cine mexicano sea deudor de Buñuel, ¿no? Sea deudor de Buñuel. Entonces, en ese sentido, no diría que es un libro sobre Buñuel, sino es a partir de Buñuel el cine mexicano. Y finalmente, de todas estas películas que exploras en el libro, ¿cuáles son algunas que nos recomendarías? Bueno, yo, quizá porque estoy ahorita demasiado empapado en eso y muy metido, las películas de Tatiana Hueso, La Tempestad me parece que es una joya, que es un documental además, no es una película de ficción. Recomendaría La locura del diablo, ¿no? De Berardo González, ya que es también documental muy contemporáneo. Eli de Amat Escalante, que me parece que es un director de primerísimo nivel. Es una película fascinante también del 2000, tendrá 5 años. La película ganó Cannes, ¿no? Ganó muy buena película. Luego, un poco antes del este cine que a nadie le importa, que es el cine de los 70s y los 80s, pero que es importantísimo en la historia del cine, yo creo que prácticamente ahí recomendaría mucho ver el cine de Rimstein, ¿no? El Castillo de la Pureza, por ejemplo, que es una gran película, y La Pasión según Berenice de Jaime Humberto Hermosillo, que son películas que se pierden en el imaginario popular del espectador común en México, pero son películas brillantes y positivas y radicales del cine mexicano de todos los tiempos, ¿no? Yo creo que recomendaría eso, y por razones quizá distintas, que no necesita recomendación, sino que, y no porque sea una película que necesariamente se alinee a la tesis que estoy sosteniendo en el libro, yo recomendaría quizá que revisaran en el contexto de lo que el libro dice. Se me acaba de ir el nombre, la de Cuarón, que ganó todos los premios, ¿Roma? Roma, que viene en Roma. Roma no es una película naturalista, es una película neorrealista, pero ese paso que Cuarón logra entre una especie de precariedad de la vida y la noción de neorrealismo, estética neorrealista, es interesante como una propuesta que me parece que da o abre una veta importante de investigación en el cine mexicano. Eso es lo que yo recomendaría, ¿no? Pero, bueno, en general siempre habría que ver todo.